había un aspecto que a mí me interesaba destacar y que por cuestión de tiempo no pude, que tenía que ver con el antisemitismo en la educación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos visto algo en el fascismo, pero que no tenía que ver con el enemigo, sino con engrandecer, ¿verdad?, lo que era el régimen? Bueno, en este caso, como hay un enemigo muy latente o muy calcado o muy establecido, eso se va a trasladar también al ámbito educativo. ¿Sí? Cuando empiecen a prepararse o cuando empiecen a ir a la escuela los niños que están estudiando durante el régimen del nazismo, van a empezar a aparecer libros e imágenes, ¿sí?, que hablan de ese desprecio, de ese rechazo hacia el judío. Les comparto la pantalla con lo que les preparé, así podemos verlo. Es muy cortito, muy sencillo, pero me parecía que era bien significativo, ¿sí? ¿Lo pueden ver ahí? ¿Están viendo las imágenes? Sí. Bien. ¿Qué nos dicen esas imágenes? A ver. ¿Qué podemos deducir? ¿Qué piensan? ¿Sofi? Como que se lo están influenciando algo. Ajá. A los niños se les está influenciando con medio de carteles o enseñanzas, lo que está bien para el gobierno de ese momento. Bueno, muy bien. ¿Qué les dicen esas imágenes? ¿Qué figuras del judío pueden deducir de lo que ven? A ver, ¿qué piensan? ¿Cómo es el estereotipo de judío? ¿Cómo está presentado? Las narices muy grandes. Bien, la Tipo, nariz aguileña, ¿verdad? La nariz con forma de águila o picuda, que le llaman. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa pueden deducir? ¿Es flaco? ¿Es flaco el judío que presentan? Según lo que ven ustedes ahí. No, son gordos. Son gordos porque están bien alimentados, porque tienen plata para hacerlo. Bien, ¿qué más? Esta imagen que ustedes ven aquí en el centro es un hongo, ¿verdad? Pero ese hongo tiene, ¿qué? Cara de judío y tiene la estrella judía, ¿verdad? La sí, estrella de David. sí. Bueno, eso era un libro que se imponía de educación obligatoria o de lectura obligatoria, que se llamaba El hongo venenoso. Obviamente a qué hacía referencia, a que el judío era una persona tóxica, una persona que podía matar, una persona que no era agradable para el resto de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, en la imagen que ustedes ven hacia la izquierda, ¿sí?, es un niño que está representando imágenes vinculadas a los judíos, ¿sí?, en el pizarrón. Y ahí van a ver cómo el número 6 se asemeja con la nariz aguileña del judío. Tienen la estrella de David también ahí escrita, un personaje gordito y la cara de un judío con la nariz prominente, ¿sí?, que era lo que los caracterizaba. Esta imagen que ven abajo dice: los judíos no son bienvenidos aquí. ¿Sí? Están yendo a un balneario, ¿verdad? Y no pueden entrar porque es solamente para alemanes. Si ustedes ven, no sé si se ve bien, hay dos niños ahí que van caminando, que ¿qué características tienen? ¿Cómo son? Rubios. Rubios, ¿sí? Porque son la raza aria, porque son la raza fuerte. Bien. Vamos a pasar a esta imagen de aquí abajo, que menciona o que se puede representar por un lado a los judíos y por otro lado a los alemanes, ¿sí?, donde leen las tapas de los diarios que se vinculan todo el tiempo con el odio y el desprecio hacia los judíos, ¿sí? También dicen: los judíos no son una raza querida, no son bienvenidos aquí, representan lo malo
de la nación, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ahí ven otra representación del judío. ¿Qué tienen esos judíos ahí? A ver. El sombrero. Ah, muy bien. Se llama kipá, la kipá, ¿sí? Que los identifica. Tienen la famosa barba que utilizan algunos, ¿sí? Están vestidos de traje, significa que son empresarios, ¿bien? Entonces, ustedes pueden ver cómo a través de la imagen van a convencer a estos niños, ¿sí? De que el judío no es bueno, de que el judío no es lo mejor, y que por lo tanto eliminarlos está bien visto, ¿sí? Acá arriba van a ver cómo se compara un judío con un zorro. ¿Por qué se los comparará con un zorro? ¿Qué les parece? ¿Cómo es el zorro en su vida? Pícaro. Pícaro, astuto, ¿verdad? Astuto, que va repartiendo ese olor que los va atrapando, ¿sí? ¿Recuerdan los dibujitos? No sé si han visto, bueno, capaz que ustedes no, pero en mi época había dibujitos del zorro que iba conquistando a las mujeres con el olor que iba largando de su cola, ¿sí? Tiene que ver con eso, con envolver, con la astucia. Y abajo tienen la comparación muy clara entre alguien de raza aria y el judío. El de raza aria es fuerte, trabajador, rubio, ¿bien? Y el judío es gordito, tiene el maletín lleno de dinero, está buscando a dónde hacer negocios, ¿sí? Entonces, a través de la imagen, es importante entender cómo van convenciendo, cómo van adoctrinando, ¿sí? Imagínense que muchos de estos niños no saben leer ni escribir todavía. Entonces, ¿cómo los convenzo? A través de la imagen, ¿sí? Eso era más o menos lo que yo les quería compartir, que me había faltado de la semana anterior, ¿sí? De la clase anterior. Ahora los dejo con Flavia y con Maxi, que ahí figura como Mario, para que les empiecen a contar esto sobre las mujeres y los niños, ¿sí? Que también es bien interesante. Gracias, profe. ¿Me escucha? Sí, te escucho, te escuchamos. Ahora comparto la pantalla del PowerPoint que hemos preparado nosotros. Sí. Ahí está. Ya la comparto. Espero, profe, que ya pongo el código de la reunión, porque lo voy a compartir en mi computadora para que sea más fácil. No hay problema. ¿Se acuerdan? Bueno. Que los chicos vayan compartiendo, que yo les había contado que había campos de concentración de varones y había campos de concentración de mujeres, ¿sí? Y que las mujeres estaban con sus hijos hasta que cumplían 12 o 14 años y ahí se los mandaba, ¿verdad?, al campo de concentración de hombres solamente. Las mujeres tuvieron un papel bien significativo durante lo que sería la Shoah o el Holocausto, que los chicos le van a comentar cómo vivían esas mujeres antes de ser también secuestradas, ¿verdad? O antes de ser llevadas a esos campos de concentración. ¿Qué van a hacer dentro de esos campos de concentración? ¿Qué va a pasar con esos niños en los campos de concentración? Y todo lo referente a ello también en los guetos. Recuerdan que los guetos eran los barrios, ¿sí? Eran los barrios donde se los alejaba a los judíos. ¿Profe? Sí. Ya lo está compartiendo, no sé si lo pueden visibilizar las chicas. Todavía no lo están viendo. Ah, bien, ya se está cargando. Bueno. Para hablar. Bueno, nosotros hoy... Sí, siga. Ahí está. Nosotros en esta clase vamos a hablar acerca de los nuevos estudios en torno al Holocausto, especialmente en donde vamos a reivindicar las funciones que tuvieron las mujeres en una primera parte en los guetos y luego en los campos de concentración. Estas mujeres que tuvieron un rol activo para preservar la identidad de la comunidad judía, principalmente
no solo luchando contra aquellas situaciones que vivieron en los guetos. Por ejemplo, acá le puse algunas imágenes de las condiciones en donde se tenían que afrontar día a día. Recordemos que ya desde el ascenso de los nazis al poder en 1933, perdón, se han implementado una serie de leyes en donde han ido todos los derechos civiles, a la libre circulación, a la libertad, hasta lo que se conoce como la segregación en los guetos, ciudades o pueblos, especialmente solo para judíos. Acá le puse algunas imágenes referidas a lo que fue el gueto de Varsovia, tanto acá las vallas, en donde tenían prohibido entrar y salir de esos lugares. Muchas mujeres tuvieron que salir a trabajar en fábricas de trabajo forzoso, porque recordemos que en 1938 los hombres ya no tenían derecho a ir a trabajar o a formar parte de la administración pública, tampoco fueron perdiendo el estatus social. Por tanto, es en ese contexto en donde la mujer va a reivindicar su rol activo, en donde no solo velaron por conseguir algunos alimentos de maneras clandestinas, sino también, acá les señalo, en una imagen crearon mercados, se conoce como mercados negros, en donde se vendían productos de primera necesidad, obviamente a un costo bastante elevado. También la miseria que se puede ver acá, unos niños en la calle mendigando, y acá una señora vendiendo algunas cosas, pero más allá de eso, en esta clase vamos a ver qué hicieron ellas para resistir a esas situaciones, para mantener su dignidad, su condición humana, y sobre todo para mantener aquellos elementos tanto culturales, religiosos, que dieron forma e identidad a lo que es la comunidad judía, porque se refiere a las mujeres de la Shoah como las principales en mantener la unidad de esa comunidad y de forjar, si se quiere, las tradiciones y costumbres más allá de la situación y el escenario, tanto en los campos de concentración como en los guetos. Por tanto, acá había puesto una imagen, acá en un principio, cómo fueron las mujeres al comienzo, antes de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, fueron responsables de sus hijos, de su familia, de sus hogares, como el sostén económico. Y como yo ya les había mencionado, que cuando en 1938 comienza la legislación en donde los hombres no pueden ir a trabajar, ellas fueron el sustento de sus hogares, tal vez viendo las medidas para economizar, tanto que ya no tenían la misma entrada económica, sino también viendo por sus hijos, porque los niños ya no tenían derecho a ir a las escuelas, y muchas veces eran sometidos a los hostigamientos de los otros niños que estaban en las zonas áreas. En este sentido, acá marqué algunos eventos importantes de lo que fue cuando empieza la etapa de los guetos en 1939. Acá en esta imagen se puede ver en un cartel en donde se le prohíbe la salida y la entrada a los guetos, tanto a niños, mujeres como hombres. Y acá yo he citado un fragmento de un diario de una niña de 13 años que se llama Eva Heyman, en donde ella relata su experiencia cuando es obligada con su familia a irse a un gueto. Cito ahora. Le voy a citar ahora lo que la niña escribe en uno de sus fragmentos. Dice: querido diario, no estamos en un gueto, sino en un campo que es a la vez un gueto, porque se refiere a cómo estaban vallados los guetos. En cada casa han pegado un aviso que dice con precisión lo que se nos permite hacer. En realidad todo está prohibido, pero más aterrador es que el castigo para cualquier cosa es la muerte. No hay ninguna diferencia entre las acciones verdaderas, da igual detenerse en las esquinas, zurrar a un niño, robar comida o escribir 100 veces la declinación de los verbos irregulares, como era habitual en la escuela. El castigo tanto más liviano como el más severo es la muerte.
La verdad es que no aclaro si no se aplica a nosotros, a los niños, pero creo que sí. Entonces ella ahí se visibiliza como la perspectiva de este niño, de esta niña, en donde se ve forjado a someterse a estas condiciones de miseria, en donde se ha sido una ruptura, algunos historiadores consideran la ruptura de la infancia. Muchos niños tuvieron que ocupar ese rol de adulto y de vivir diferentes situaciones, tanto de violencia, de persecución. Acá en una foto, acá al costado, le puse un niño en una fábrica de trabajo forzoso. Recuerden que en un principio tanto hombres, adultos, niños, fueron sometidos en el mismo gueto a fábricas de trabajo forzado. Y acá específicamente el rol de las mujeres en los que habla en los guetos, la participación como tuvieron proveedoras tanto de el sustento alimenticio de su familia, como yo les mencioné, sino también de buscar la forma de sobrellevar, ampliando sus tareas, ampliando sus responsabilidades, el contrabando de comida. Algunos, por ejemplo, realizaron comedores populares para los niños. También habían orfanatos que generalmente eran para niños huérfanos, en donde sus papás fueron deportados. También había huertas comunitarias, había un servicio público en donde generalmente estaba a cargo de enfermeras, de maestras, para referirse a los servicios de salud. También se habían involucrado muchas veces en las ayudas hacia los ancianos, a las personas más vulnerables. En este sentido, yo acá le he citado un fragmento de un historiador que estuvo en el gueto de Varsovia, en donde él, a partir de sus testimonios, creó un archivo en ese gueto, en estas condiciones, y él hace mención al rol de las mujeres que tuvieron en esa época. Los hombres no salen, ellas hacen largas colas, refiriéndose a que las mujeres debían levantarse a las 4 de la mañana para ir a comprar pan. Cuando hay que ir a la Gestapo, acude la hija o la esposa. Las mujeres están en todas partes. Mujeres que nunca pensaron en trabajar, ahora están realizando los trabajos físicos más difíciles. En donde él describe la situación de aquellas mujeres y cómo se reivindica, tanto a la misma altura de que tuvieron los hombres, que antes de la Segunda Guerra Mundial, la familia judía era muy patriarcal, en donde el hombre era, como ya había dicho, el sustento de la casa. Ahora voy a hablar acerca de lo que se conoce las mujeres en la resistencia judía. Resistencia se refiere a todo acto de una oposición activa a aquellas medidas que ha implementado el régimen nazi a deshumanizar a los judíos, con todas las legislaciones que ustedes ya conocen, que lo vieron con la profe, y también, como la profe misma explicó, respecto al tema de la propaganda, que influyó mucho en la manera de pensar en las representaciones que se tuvo muchas veces, tanto en las zonas arias con respecto a los judíos, en donde en este tipo de resistencia, que se habla de las mujeres, se pueden distinguir dos tipos: la resistencia espiritual, que uno tiende generalmente a hacerlo referencia a lo que es la práctica de la religión, sino también aquella necesidad de mantener su humanidad, la dignidad y su integración personal. Pero ustedes van a decir, ¿pero mediante qué? Bueno, ellas realizaron series de actividades, tanto culturales como religiosas, y también crearon diferentes métodos para educar, como las escuelas clandestinas, para así en general mantener la moral de su comunidad, de su familia, de su persona más allegada en este escenario de miseria que se vivía en los guetos, en donde la alimentación era el principal recurso escaso. De hecho, se fraccionaba el pan en un cierto periodo de tiempo para hasta volver a conseguir. Bueno, yo acá he marcado, he distinguido algunas formas de resistencia espiritual, que se conoce
La primera forma, que se refiere, como ya dije, a todas las actividades culturales, religiosas, costumbres que llevaron a cabo las mujeres. Uno, se abrieron las bibliotecas secretas, generalmente es conocido en varios guetos de Polonia, en donde a partir del tráfico de libros se han creado intelectuales, grupos reflexivos de mujeres, tanto de hombres y mujeres, para nutrir lo que es toda la parte intelectual, más allá de las condiciones que estaban viviendo. Respecto a las escuelas clandestinas, que recuerden que estaba prohibido dentro del gueto el acceso, el derecho a la educación. Se crearon muchas veces, se llevaron a cabo en sótanos, en departamentos abandonados. Los niños debían esconder sus libros cuando llegaban las policías de la SS. También se enseñaron principalmente en materias dedicadas al judaísmo, materias judaicas, se dicen, y se crearon archivos secretos, principalmente el más famoso es el del archivo del gueto de Varsovia, que acá le puse una imagen actual. Esta es una imagen actual de lo que se han encontrado en el interior de este tarro, todo lo que es testimonios, fotos, documentos que ha sido recopilado por el historiador Emanuel Rijgenblum, y que fue descubierto después de que termina la Segunda Guerra Mundial, y actualmente es considerado el testimonio más importante del Holocausto de los judíos polacos, que han sido incluidos por la UNESCO como la memoria, como patrimonio de la memoria. Otras actividades que realizaban las mujeres también era la creación de instituciones culturales, como por ejemplo teatros, obras, conciertos, ópera, todos en este escenario, en esta vida cotidiana de los guetos. En sí, el Consejo Judío, que se encargaba de administrar lo que era el control del gueto, que estaba formado por miembros tanto de la policía judía como del partido alemán, se encargaban de visibilizar o controlar todas las actividades que se llevaron a cabo, tanto como dije, conciertos, conferencias, orquesta. Acá le puse una foto de lo que es la orquesta del gueto de Lodz en Polonia. Acá un grupo de mujeres que formaban parte también de las actividades religiosas que se llevaron a cabo de manera clandestina. Acá le puse una foto en donde se han celebrado muchas festividades religiosas que estaban prohibidos. Por ejemplo, encender las velas en el gueto no se prohibía encender las velas, cualquier cosa relacionada a lo que daba a las prácticas religiosas estaba prohibido, pero los mismos se llevaron a cabo. Y otra manera de resistencia, un grupo de mujeres que también llevaron a cabo, que tuvieron un rol activo, durante la resistencia, fueron las que se conoce como Kasharishot, que eran un grupo de jóvenes, adolescentes, estaban entre 13 a 25 años, que se encargaban, por ejemplo, eran mensajeras que viajaban ilegalmente, disfrazadas como no judías, iban a las zonas arias, en donde pasaban información, dinero, comida, suministros de medicamentos, documentos falsificados, tanto en lo que se refiere en los guetos de Europa Oriental, como en otras zonas. Estas también se pusieron, muchas de ellas también participaron en los que se refieren a los movimientos de resistencia armada, en donde actuaron clandestinamente en los guetos y participaron de diferentes sublevaciones o levantamientos, como es el más conocido es el levantamiento del gueto de Varsovia, que fue uno de los más grandes. Recuerden que el gueto de Varsovia tenía aproximadamente 450.000 judíos viviendo en ese lugar. Por tanto, aquí he marcado algunas características de lo que se refiere al movimiento de resistencia armada clandestina que se da entre 1941 y 1943. Como ya dije, eran principalmente organizadoras de levantamientos, de huir de los guetos, también del enfrentamiento directo
con muchos alemanes para rescatar a algún pariente. También han formado parte de lo que es el grupo de partisanos, que es un grupo de reconocido de resistencia armada, donde estaban hombres y mujeres. Eran el enfrentamiento directo con los nazis principalmente. Se actuaban en puntos estratégicos, saboteando ya sea vías de trenes, fábricas, hasta en los mismos campos de concentración han tenido un rol importante cuando se produjeron algunos escapes. Y actúan principalmente en zonas alejadas de la ciudad, bosques, en donde las mujeres tuvieron en este grupo de los partisanos un rol bastante predominante. Aquí le puse algunas imágenes de grupos de mujeres que formaban parte de los grupos partisanos en diferentes guetos de Europa Oriental. Flavia, quedan menos de 10 minutos para terminar y todavía no han hablado de actividades. Bueno, profe, No sé si bueno, varios. antes ya, bueno, sí, es que solamente quería darle una frase para terminar ya mi parte. Bueno. Que es de lo mismo, sigo citando al historiador Chaim Kaplan, que es uno de los sobrevivientes que estuvo en el gueto de Varsovia, perdón, una frase referida a lo que yo he hablado, que dice: existe en nuestro interior cierta fuerza escondida, misteriosa, secreta, nos hace proseguir, que nos conserva en la vida a pesar de las leyes naturales, ya que no podemos vivir con lo permitido, viviremos con lo prohibido. Hace relación a todo lo que he hablado y el rol de la mujer más allá de las condiciones de miseria que tuvieron en los guetos. Eso es todo de mi parte, profe. Bueno, sigue. Espero que las niñas hayan entendido. Si hay alguna cosa, después me lo dicen. Bueno, no sé si nos va a dar el tiempo para las preguntas. Veamos, Maxi, si puede terminar en 5 minutitos y vemos. Escuchen. Sí. Mi compañera hace un análisis abarcado sobre todo el tema del gueto. Pero en este caso, a mí me toca dar la parte del campo de concentración, para que las chicas, digamos, entiendan un poco, en el sentido, digamos, general del tema, es que el tema de los campos de concentración viene a colación de los guetos. A medida que se va desarrollando la Segunda Guerra Mundial, e incluso antes, el tema de los campos de concentración queda como, digamos, como a medida que van avanzando los pasos de la guerra y se va haciendo más caótica, más sangrienta, más despiadada. Ya sabemos que de 1933 que llegan los nazis al poder, en la mira lo tenían los judíos, pero sin embargo no eran los únicos. Los PowerPoint ya lo vamos a mandar después mediante la profesora, si no le molesta, digamos, para que lo vean tranquilos los chicos, porque tal vez no tenemos tiempo ahora. Sí, sí. Había hecho yo acá una escala de los periodos, pero bueno, las chicas ya lo manejan porque ya lo habían visto las veces pasadas, más o menos. A grandes rasgos, cuando llega el nazismo al poder, cuando el periodo de los guetos y el periodo de los campos de concentración. Vamos a pasar. Este mapa muestra rápidamente la cantidad de guetos que había en Europa. No eran pocos, eran muchos. Por ejemplo, tenemos el tamaño del gueto. Acá no se aproxima mucho, pero en realidad el gueto era muy, muy chico. Como decía mi compañera, para abarcar, tenía la mitad de la población de San Miguel de Tucumán, más o menos, en 5 manzanas. No era mucho, era muy inhumano. Bueno, el tema de los campos de concentración, por supuesto, no son pocos, son demasiados, son muchos en Europa. Algunos de los más conocidos están sobre todo en la zona de Polonia, en la zona de Europa del Este, podría decir, pero en la parte alemana tampoco se queda atrás. Como vemos, hay muchos. Tanto que como campos de concentración que eran la exageración, no eran dos ni tres, eran muchos. Una vez había traducido yo más o menos parte para que entiendan, digamos, más o menos una imagen del tema de un campo, es, digamos, cuando nosotros estudiamos los campos
campo de concentración, en cambio los campos son de varios tipos: campo de trabajo, campo de concentración, campo de prisioneros, y finalmente lo que todos conocen como Auschwitz, que sería el campo de exterminio, que es, digamos, el objetivo de los alemanes con los judíos no era otro, sino su exterminación, digamos, que si ya lo habían visto, que con los otros mencionados en la conferencia de 1942. Voy a cerrar la pantalla. Maxi, perdón, se te escucha muy cortado. No sé si es tu audio. Si las chicas pueden silenciar todas el micrófono. Ahí se escucha mejor. Sí, ahí se escucha un poco mejor. Sí, ahí sí. Bueno, como decía, cuando nosotros estudiamos el tema de los judíos, campos de concentración, Segunda Guerra Mundial, devastación contra las poblaciones, no olvidemos que los judíos no eran las únicas, nos estamos, digamos, refiriendo en términos generales a un término de deshumanización, porque sin deshumanización no se puede someter a una persona. En este caso son muchas poblaciones. Los judíos no eran una minoría como otras, digamos. Representaban una población de buenas partes de países, por ejemplo Polonia. Polonia es uno de los países que más sufre el tema del exterminio. Le dejo a la chica acá una lista, digamos, de los sufrimientos, digamos, con el que se avanzaba en la deshumanización de la persona. ¿Qué significa deshumanización? Que los alemanes trataban a las personas, tratarlas como meros objetos prácticamente. Eso les facilitaba el trabajo de avanzar contra ellos. Tenemos, bueno, los objetivos, digamos, que querían los alemanes para con estas personas. Tenemos muchos objetivos. Siempre vamos a ver, por lo general, que los chicos, los niños, tenían muy poco, digamos, sentido de uso. En ese caso, ellos estaban destinados para las cámaras de gas prácticamente, porque no servían para otro trabajo, a diferencia de las mujeres. Lo que comentaba mi compañera recién de las actividades de trabajo en el campo, los alemanes tenían objetivos para las mujeres. Sin embargo, cuando avanzamos en este tema nosotros, nos damos cuenta que por qué son importantes las mujeres en este sentido, porque por defecto se tiende a entender que la mujer no va a hacer mucho, es una sujeta, digamos, pasiva. Sin embargo, en el campo podemos ver que no ha sido tan así. Se han organizado en diferentes organizaciones y eso no se corresponde con lo que uno quería, digamos. Aparte del tema de mujeres, niños, no es muy abordado en realidad por la historia en general. Si ustedes fijan en internet, no van a encontrar mucho. Estas son imágenes finales. Yo quería hacer solo una aproximación general del tema. Un tema capcioso de este tema. Bien. Termina. Guardiana. ¿Cómo dice el doctor? Cerralo, así yo después le digo brevemente a las chicas las actividades. Bueno. Termina de redondear lo que querías decir. Sí, yo lo cierro el tema del campo de concentración, finalmente, como una simplificación de lo que las chicas han venido avanzando desde temas anteriores, incluso el nazismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el nazismo es un tipo de totalitarismo. Está en contra, digamos, de la democracia. Y la democracia todos los días la hacemos paso a paso. El campo de concentración, ¿qué quiero decir yo con esto? El gueto, todos los ejemplos. Que no importa si son niños, siempre van a ir en contra, es un aspecto totalitario, no tienen en cuenta al otro, digamos. Eso es muy presente. Bueno, niñas, tienen información, ¿sí?, subida a la plataforma acerca de lo que los chicos han hablado. Ya le vamos a compartir los 2 Power que han preparado y decirles que tienen que trabajar de a 2 personas con la actividad 1 y 3, ¿sí? Y que la idea que proponen los chicos es que ustedes puedan hacer un collage
con la información que han recabado, ¿sí? Ese collage puede implicar fotos, imágenes, mapas, palabritas que a ustedes les hayan llamado la atención, ¿sí? Todo lo que me permita o le permita a los chicos entender que ustedes han prestado atención, ¿bien? Y han podido trabajar. ¿Queda más o menos claro? Bueno, ahí ven imágenes que están compartiendo mientras tanto, que son bien interesantes, ¿sí? Pueden volver a revisar, recuerden, cuando se transforme la clase, yo les voy a mandar el link. No sé si me queda tiempo de tomarles asistencia, pero fui tomándoles mientras los chicos hablaban, así que pónganse a trabajar y cualquier duda les preguntan a ellos, ¿sí? Ellos les han dejado sus mails para que ustedes consulten sobre la tarea que tienen que presentar. ¿Hay alguna duda o algo que quieran preguntar antes de que se corte? Niñas. Niñas, ¿me escuchan?